Mi padre, un juez respetado, me golpeó frente a todos por estar embarazada. Eres una vergüenza. Mi madre susurró, soporta, es por el honor. Volví con una fortuna de 2.000 millones y anuncié en su fiesta que los dejaría en la calle. Sus caras. Mi nombre es Alondra Reyes, y a mis 42 años, el mundo me conoce como la mente detrás de Sabores Ancestrales, un imperio de exportación de alimentos gourmet mexicanos que el último informe de Forbes valoró en más de 2.000 millones de pesos. Me ven en las portadas de las revistas de negocios, me escuchan dar conferencias sobre resiliencia y empoderamiento femenino en foros internacionales. Me ven como el símbolo del éxito hecho en México, una mujer que se construyó a sí misma desde la nada. Es una buena historia. Una que mi equipo de relaciones públicas ha pulido hasta convertirla en un diamante impecable. Pero es una mentira. Una mentira hermosa y rentable. No me construí desde la nada. Me forjé en el infierno, con el fuego del odio como mi única luz. Y mi éxito no es un monumento a la esperanza, es una armadura construida con los fragmentos de mi alma rota, un arma afilada durante 24 años con un solo y único propósito, la venganza. Todo el mundo tiene una cicatriz que cuenta el origen de su historia. La mía no está en la piel, donde los ojos curiosos puedan verla y preguntar con falsa compasión. Está en el hueso, justo sobre mi sien izquierda. Una fisura antigua, un recuerdo grabado en mi cráneo que a veces, en las noches de lluvia o cuando el estrés amenaza con quebrar mi compostura de acero, palpita con el eco de la noche en que mi vida terminó. La noche en que la alondra que fui murió, y esta otra existencia, esta criatura de hielo y furia, comenzó. La historia que les cuentan es sobre una mujer que transformó el amor por las recetas de su abuela en una fortuna. La historia real es sobre una hija que transformó el desprecio de su padre en un arma de destrucción masiva. Y esta noche, esa arma está cargada, amartillada y lista para disparar. Tenía 18 años. La hacienda de mis padres, San Fausto, era un microcosmos de la alta sociedad de Monterrey, y esa noche, hervía de gente. Más de 100 invitados, la crema innata de la élite regiomontana, jueces con sonrisas que no llegaban a sus ojos, políticos que se daban la mano mientras planeaban traiciones por la espalda, y empresarios cuyas fortunas se construyeron sobre cimientos tan podridos como los de mi propia familia. Todos reunidos para celebrar mi 18º cumpleaños. El aire olía a bugambilias recién regadas, a la carne asada que preparaban los sirvientes en el fondo del jardín, y a una hipocresía tan densa que casi se podía masticar. Yo llevaba un vestido blanco de organza, una burla cruel a la inocencia que ya había perdido, y sonreía una y otra vez mientras sentía un nudo de pánico helado en el estómago que amenazaba con ahogarme. Mi padre, el respetado e incorruptible juez don Fausto Reyes, se puso de pie para el brindis. Su voz, la misma que dictaba sentencias de vida o muerte en la corte, resonó en el patio con una autoridad incuestionable. Habló del honor, una palabra que en su boca sonaba sagrada, casi divina. Habló del legado de la familia Reyes, de la importancia de un apellido limpio, de una reputación intachable. Y luego, como siempre, sus ojos se posaron con un orgullo desbordante en mi hermano, Rodrigo. Y brindo por mi hijo Rodrigo. Dijo con el pecho inflado, como un pavo real. El futuro de esta familia, un hombre destinado a la grandeza que llevará nuestro apellido a nuevas alturas en el mundo de las leyes. Los aplausos fueron atronadores, una ovación para el heredero. A mí, la festejada, como siempre, me ignoró. Era un adorno caro, una pieza más en el decorado de su vida perfecta, la hija que debía sonreír, asentir y casarse bien. Nada más. Temblaba, pero sabía que el tiempo se había agotado. No podía seguir ocultándolo. Mi secreto era una bomba de tiempo y el contador estaba a punto de llegar a cero. Cuando la música del cuarteto de cuerdas volvió a sonar y los invitados se dispersaron en pequeños grupos de risas falsas, me acerqué a él, con el corazón martillándome las costillas. Papá, ¿podemos hablar en privado? Un momento, por favor. Su mirada fue fría, visiblemente molesto por mi interrupción en su momento de gloria. Me tomó del brazo, no con cariño, sino con la impaciencia de quien arrastra un objeto molesto, y me llevó a la biblioteca, su santuario personal, un cuarto lleno de libros de leyes encuadernados en piel que yo sabía que nunca leía.
Las paredes olían a cuero viejo y a mentiras. Habla rápido, Alondra. Tus invitados te esperan, dijo, dándome la espalda para servirse un coñac. Su desinterés era una bofetada silenciosa. Las palabras se atoraron en mi garganta, secas y ásperas como el polvo. Tragué saliva, intentando encontrar la fuerza para detonar la bomba que cambiaría todo para siempre. Papá, he tomado una decisión. No voy a aplicar a la escuela de Derecho. Se detuvo con la botella en el aire. Se giró lentamente, y la expresión de su rostro cambió de la indiferencia a una irritación mal disimulada. No digas estupideces. Ya está todo arreglado. Hablé con el decano de la facultad la semana pasada. No es una estupidez, susurré, sacando fuerzas de la desesperación que me consumía. Es mi vida. Quiero empezar un pequeño negocio con las recetas de conservas de la abuela. Es lo que amo, es para lo que soy buena. Hizo un gesto de desdén con la mano, como si espantara a una mosca. ¿Negocio? ¿Vender mermeladas como una verdulera de mercado? No seas ridícula. Eres una Reyes. Tu único negocio es mantener el honor de esta familia. El nudo en mi estómago se apretó. Sabía que la peor parte aún no llegaba. Respiré hondo, el aire quemándome los pulmones. ¿Y hay algo más? Su impaciencia era palpable. Dejó el vaso en la mesa con un golpe seco. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como el aire antes de un terremoto. Su rostro, normalmente un lienzo de control judicial, se transformó. No fue una explosión de ira, fue algo peor, una implosión. Vi cómo el color abandonaba su cara, reemplazado por una palidez cerosa. Sus labios se apretaron hasta formar una línea delgada y blanca. No gritó. No en privado, eso habría sido demasiado vulgar para él. En cambio, con una calma aterradora, agarró mi brazo con una fuerza que me hizo gemir de dolor y me arrastró de vuelta al patio. La música se detuvo abruptamente cuando nos vio. Todas las miradas, 100 pares de ojos curiosos y juzgones, se clavaron en nosotros. El mundo se detuvo. Quiero su atención, por favor. Rugió, su voz de juez resonando con una autoridad aterradora que silenció hasta el último murmullo. Me empujó al centro del patio iluminado, justo al lado de la fuente de cantera, como si fuera una criminal en su propia corte. Me sentí desnuda, expuesta, un insecto bajo el microscopio de la alta sociedad. Mi hija, Alondra, dijo, escupiendo mi nombre como si fuera veneno, tiene un anuncio que hacer. Resulta que no será abogada. Tiene otros talentos. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento, asegurándose de que todos estuvieran cautivos de su espectáculo. Nos ha traído la deshonra a esta casa. Lleva en el vientre a un bastardo. El jadeo colectivo de los invitados fue como una ola helada que me ahogó. Busqué desesperadamente la mirada de mi madre, doña Leonor. Ella estaba de pie, rígida como una estatua de sal, con su inseparable rosario de perlas en la mano. Su rostro no mostraba compasión ni sorpresa, solo una fría y amarga decepción. Me estaba juzgando, y en el tribunal de su piedad, yo ya había sido condenada. No tienes derecho. Grité, la humillación convirtiéndose en una rabia ciega y desesperada. En mi casa, yo tengo todos los derechos. Me espetó. Y entonces levantó su mano abierta. El mundo se movió en cámara lenta. Vi la trayectoria de su mano, el brillo de su anillo de oro, la furia en sus ojos. El sonido de la bofetada fue como un disparo en la noche, agudo y brutal. Fue tan violento que mi cabeza se sacudió hacia un lado y me lanzó hacia atrás. Perdí el equilibrio, mis tacones resbalando en las baldosas húmedas. Caí. Mi cabeza golpeó con un ruido sordo y húmedo contra el borde afilado de la fuente de cantera. El dolor fue una explosión blanca, cegadora. Lo último que vi antes de que la oscuridad me reclamara fue el rostro satisfecho de mi hermano Rodrigo, sonriendo desde la multitud. Y lo último que oí, fue una voz susurrante junto a mi oído, mientras la sangre comenzaba a brotar de mi sien. Era la voz de mi madre.
Se había inclinado sobre mí, no para ayudarme, sino para dictar mi sentencia final. «Cállate, por el amor de Dios», susurró, su aliento olía a vino caro y a traición. «Soporta. Es por el honor de la familia». El mundo regresó a mí en fragmentos dolorosos. El zumbido en mis oídos era un enjambre de abejas furiosas. El sabor metálico de la sangre llenaba mi boca. Sentía el calor pegajoso en mi cabello y el frío punzante de las baldosas de piedra bajo mi mejilla. Escuchaba murmullos, el caos de los invitados que se retiraban apresuradamente, como si mi desgracia fuera una enfermedad contagiosa. Pero ninguna voz se alzaba para defenderme. Ninguna mano se extendió para ayudarme. Era una mancha en la fiesta perfecta, una vergüenza que debía ser ignorada hasta que desapareciera por sí sola. Mi padre se irguió sobre mí. Su imponente figura bloqueando las luces del patio, su sombra cubriéndome como una lápida. Su rostro era una máscara de desprecio puro. «Lárgate de mi casa». Su voz no era un grito, era una sentencia de muerte civil. Se agachó, no para ayudarme, sino para escupir las palabras más cerca de mi rostro. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón, sacó un fajo de billetes arrugados y me los arrojó a la cara. Los billetes, manchados con mi propia sangre, se esparcieron por el suelo a mi alrededor. Un pago final por 18 años de obediencia inútil. Y deshazte de ese bastardo. No quiero volver a verte nunca más. Para mí, desde este momento, estás muerta. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a ponerme de pie, temblando de pies a cabeza, aferrándome al borde resbaladizo de la fuente para no caer. Mi visión era borrosa. Busqué con la mirada a mi tía Adelaida, la hermana de mi madre, la única que a veces me había mostrado un afecto genuino. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi en los suyos una mezcla de piedad y terror paralizante. Luego, con una rapidez que me partió el alma, apartó la vista y se dio la vuelta. Esa fue la traición que más dolió, la del silencio cómplice, la que me enseñó que la bondad sin valentía no es más que cobardía. Salí de la hacienda como un fantasma, caminando por el largo camino de grava. La pesada puerta de hierro forjado se cerró detrás de mí con un chasquido metálico y definitivo, sellando mi expulsión del único mundo que había conocido. No sé cuánto tiempo caminé por la carretera oscura y solitaria, con los pies descalzos y ensangrentados, antes de que unos faros me cegaran. Un coche viejo y destartalado frenó bruscamente a mi lado. Era Mateo, mi amigo de la infancia, el hijo del capataz de la hacienda, que había estado trabajando como mesero en la fiesta. «Alondra, por el amor de Dios, ¿qué te han hecho?», gritó, bajando del coche y corriendo hacia mí. Me vio, con el vestido blanco manchado de rojo y barro, temblando incontrolablemente, y sin hacer más preguntas, me envolvió en su chaqueta y me subió a su auto. Condujo lejos, hasta un pequeño hospital público al otro lado de la ciudad, un lugar donde el apellido Reyes no significaba nada. El doctor que me atendió, un hombre cansado y de ojos amables, me cosió la herida en la sien. Su rostro se ensombreció. «Necesitas descansar. El estrés extremo y un golpe como este son muy peligrosos, especialmente en tu estado. El riesgo es alto». Mateo pagó la consulta con el poco dinero que tenía y me llevó al único refugio que podía ofrecerme, un cuarto miserable que alquilaba en una vecindad ruidosa y superpoblada. Durante las siguientes semanas sobreviví en una especie de limbo febril. El dolor de cabeza era constante, un martilleo incesante que me recordaba el golpe de mi padre, su voz, su desprecio. Pero había otro dolor, más profundo, más aterrador, el miedo por el bebé que crecía dentro de mí, mi único secreto, mi única ancla a la vida. Pero mi cuerpo, debilitado por el trauma físico y emocional, no pudo más. Una noche, un dolor agudo, como un cuchillo al rojo vivo, me desgarró por dentro. La sangre que vino después no era la de la herida en mi cabeza, era la sangre de mi esperanza, la sangre de mi hijo. Lo había perdido. En la soledad de ese cuarto inmundo, mientras me aferraba a mi vientre vacío, gritando en silencio contra una almohada raída, algo dentro de mí se rompió para siempre. El dolor, la pena, la desesperación, se calcinaron y se transformaron en algo más duro, más frío, más afilado. Se convirtió en odio puro y cristalino.
Y en ese momento, en el punto más bajo de mi existencia, hice un juramento. No descansaría. No pararía. Viviría para verlos caer. A cada miembro de la familia Reyes. Pagarían, no con dinero, no con disculpas. Pagarían con la humillación total y la destrucción de lo único que les importaba, su maldito y preciado honor. La niña asustada que habían echado a la calle había muerto esa noche junto con su hijo. En su lugar, nació un monstruo. Y ese monstruo tenía un solo propósito en la vida. Los meses que siguieron fueron un borrón de supervivencia pura y dura. El odio era un fuego latente en mi interior, pero para alimentarlo, primero necesitaba leña, y la leña era el dinero. Conseguí 2 trabajos que me mataban lentamente. Por la noche, limpiaba los suelos de un edificio de oficinas anónimo. Por el día, servía mesas en un café de mala muerte, soportando las miradas lascivas de los clientes por unas cuantas monedas de propina. Ahorraba cada centavo. En mis pocas horas libres, empecé a cocinar en una pequeña parrilla eléctrica. Recreaba las recetas de conservas y mermeladas de mi abuela, la única persona que me había mostrado un amor incondicional. Empecé a vender mis frascos en los mercados de pulgas. La gente probaba mis productos y sus ojos se iluminaban. Fue en un pequeño evento para emprendedores locales donde mi vida dio otro giro. Una mujer se detuvo en mi humilde mesa. Era alta, elegante, con unos ojos grises afilados como el cristal. Interesante, dijo, tomando un frasco de mi mermelada de higo y chipotle. Tienes talento. Un talento en bruto, pero innegable. Me llamo Carmen de la Fuente. Su nombre era una leyenda en el mundo de los alimentos gourmet. Me prometió ser mi mentora, mi guía. Me invitó a restaurantes caros, me enseñó sobre marketing, me presentó a gente importante. Yo, ingenua y desesperada por una figura materna que mi propia madre se negó a ser, me abrí por completo. Le di mi cuaderno de recetas, el que contenía los secretos de mi abuela. Le di mi plan de negocios, cada detalle, cada estrategia. Carmen me prometió una sociedad, una inversión que lanzaría mi marca a nivel nacional. Estábamos a punto de firmar el contrato. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza genuina. Creí que había encontrado a mi salvadora. La semana de la firma, sus llamadas iban directo al buzón de voz. Fui a sus oficinas y la recepcionista me trató como a una extraña. El pánico empezó a crecer. La verdad me golpeó una semana después, en el pasillo de un supermercado de lujo. Allí, en un exhibidor preferencial, vi una nueva línea de productos gourmet, secretos de la hacienda. El diseño de la etiqueta era casi idéntico al que yo le había mostrado. Y los productos, eran mis recetas. Las recetas de mi abuela. Debajo del nombre de la marca, en letras más pequeñas, se leía, una creación exclusiva de Carmen de la Fuente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me había desollado viva, robándome no solo mis ideas, sino la esencia misma de mi herencia. Las deudas que había contraído para aumentar la producción ahora amenazaban con aplastarme. Estaba en la ruina total. Esa noche no lloré. El dolor era demasiado profundo. La traición de mi familia me había roto el corazón, pero la traición de Carmen hizo algo peor. Mató la última pizca de confianza que quedaba en mí. Si mi padre me había enseñado que el honor era un arma, Carmen me enseñó que la confianza era un suicidio. El monstruo que nació en el hospital ahora tenía la piel más gruesa que el cuero. El odio se había refinado, convirtiéndose en algo más frío, más duro, más afilado que el acero. Se convirtió en un plan. Cuando te han quitado todo, solo te quedan 2 opciones, rendirte o empezar a cavar con las uñas. No para salir, sino para construir un túnel hacia el infierno de tus enemigos. Yo ya no estaba dispuesta a morir. Usando las computadoras de una biblioteca pública, me sumergí en una investigación obsesiva. No buscaba justicia en los tribunales, sabía que una don nadie como yo no tenía ninguna posibilidad contra Carmen de la Fuente. Buscaba una debilidad, una grieta en su armadura. Encontré un nombre que se repetía en las historias sobre sus inicios, don Iker Mendoza. Un empresario de la vieja escuela,
conocido por su dureza implacable y un código de honor casi extinto. Los rumores decían que Carmen había sido su protegida y que lo había traicionado de forma espectacular, robándole un contrato millonario que cimentó su ascenso y casi lo llevó a él a la quiebra. Había encontrado al enemigo de mi enemiga. No tenía nada que perder. Reuní lo que me quedaba de producto, el cuaderno de recetas de mi abuela y un dossier que preparé con cada prueba de la traición de Carmen. Fui directamente a las oficinas de Doniker, un edificio sobrio y anticuado. Ignoré a su secretaria y entré en su oficina. Doniker era un hombre de unos 70 años, de cabello completamente blanco y ojos oscuros y penetrantes que me evaluaron con una frialdad que me heló la sangre. ¿Quién demonios es usted y qué hace en mi oficina?, preguntó, su voz grave y áspera. Soy la última persona a la que Carmen de la Fuente estafó y destruyó, dije, poniendo el dossier sobre su enorme escritorio de caoba. Y he venido a proponerle un negocio, no a pedirle limosna. Me miró con un escepticismo insultante, pero su curiosidad pudo más. Abrió la carpeta. Durante 20 minutos que para mí fueron una eternidad, leyó en silencio. Su rostro no mostraba ninguna emoción. ¿Qué quiere de mí?, dijo finalmente. ¿Dinero? ¿Lástima? No doy ninguna de las dos cosas. Quiero justicia, respondí, mi voz fría como el hielo. Pero mi justicia no se parece a la de los tribunales de mi padre. Le propongo una alianza. Usted y yo sabemos que Carmen es una víbora. Yo tengo el producto, la pasión y una reserva de odio que podría incendiar esta ciudad. Usted tiene el capital, la experiencia y una cuenta pendiente con ella. Juntos, no solo podemos construir un negocio más grande que el suyo, sino que podemos destruirla. Le ofrecí una muestra de mi mermelada. La probó. Sus ojos se abrieron ligeramente, una mínima señal de sorpresa. Se reclinó en su silla, estudiándome. No vio a una víctima pidiendo ayuda. Vio un arma. Un arma cargada de resentimiento y con un talento innegable que él podía dirigir. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. La venganza es un arte que requiere paciencia, precisión y recursos, niña. Y resulta que yo tengo los tres. Se puso de pie y me extendió la mano. Tiene una socia, señorita Reyes. Pero olvídese de su antiguo nombre. Necesitamos algo con más fuerza. Ese día, en esa oficina, nació Sabores Ancestrales. Y yo, Alondra Reyes, dejé de ser una víctima para convertirme en un proyecto. Un proyecto de venganza a largo plazo. Doniker no fue un salvador, fue mi inversor. Invirtió en mi producto, sí, pero sobre todo, invirtió en mi odio. Y yo estaba dispuesta a darle el mejor y más brutal rendimiento de su vida. Los años que siguieron fueron una guerra silenciosa. Con los recursos de Doniker, me convertí en una máquina. Viajé por todo México, construyendo una red de proveedores leales, pagándoles el triple de lo que ofrecía la competencia. Asfixiamos a Carmen, anticipando cada uno de sus movimientos, robándole sus clientes, sus proveedores, su reputación. Después de 3 años, su empresa se declaró en bancarrota. La vi una vez por casualidad, la había envejecido 10 años. La victoria no fue dulce, fue simplemente necesaria. Mientras mi imperio crecía, me mantenía informada de mi familia a través de Mateo. Mi padre había sido forzado a una jubilación anticipada por un escándalo de sobornos. Mi hermano Rodrigo estaba ahogado en deudas de juego. A través de una fundación anónima, empecé a sostenerlos. Pagué la hipoteca de la hacienda, saldé las deudas de Rodrigo. Se convirtieron en mis marionetas, bailando al son de un dinero que no sabían que venía del monstruo que ellos mismos habían creado. La paciencia es el arma más letal de un depredador. Esperé. 2 años más. Consolidé mi imperio, expandí mi fundación, y observé su predecible arrogancia. La invitación llegó un martes por la mañana. Un sobre de papel marfil con el escudo de la familia Reyes grabado en oro. La celebración del 45º aniversario de bodas de mis padres. Era su intento desesperado de proclamar al mundo que la dinastía seguía intacta.
Era el escenario perfecto. El altar sobre el cual realizaría mi sacrificio final. La noche de la fiesta, la hacienda lucía como en mis peores recuerdos. Hice mi entrada tarde, deliberadamente. Llevaba un vestido de seda rojo sangre, una declaración de guerra. El silencio se extendió a mi paso. Mi padre me dio un abrazo rígido. Mi madre me besó las mejillas con frialdad. Durante la primera hora, interpreté mi papel. Sonreí, acepté cumplidos vacíos. Finalmente, llegó el momento. Mi padre subió al escenario, dio un discurso pomposo y sentimental sobre sus 45 años de matrimonio, un monumento a la mentira. Habló de lealtad, de sacrificio, y por supuesto, del honor. Mientras los invitados aplaudían, yo me dirigí con calma hacia el escenario. Un técnico de sonido, a quien había pagado generosamente, me entregó un segundo micrófono. Tranquilo, papá, dije, mi voz sonando nítida y amplificada por todo el lugar. Yo también quiero proponer un brindis. Me paré en el centro del escenario, el vestido rojo como una llamarada en la noche. El silencio volvió a caer, esta vez cargado de una tensión eléctrica. Buenas noches a todos, comencé, mi voz calmada, casi conversacional. Es maravilloso ver tantas caras familiares. Caras que no he visto en 24 años. Desde mi 18º cumpleaños, que celebramos en este mismo patio. Un murmullo incómodo recorrió a la multitud. Mis padres me miraban con un pánico creciente. Mi padre ha hablado de honor y legado. Y yo quiero brindar por la verdad que se esconde detrás de esas hermosas y vacías palabras. Recuerdo perfectamente mi fiesta de 18 años. Recuerdo el vestido blanco, y recuerdo que él, el honorable juez Reyes, me arrastró a este mismo lugar y le anunció a todo el mundo que yo era una deshonra. Recuerdo la bofetada. Recuerdo el golpe de mi cabeza contra esa fuente. Y recuerdo, con una claridad cristalina, perder al hijo que llevaba en mi vientre unas semanas después, sola, en el suelo de un cuarto inmundo. Mi madre soltó un gemido ahogado. Mi padre estaba lívido. Pero no estoy aquí para hablar de viejas heridas. Brindemos por los pilares de esta familia. Por mi hermano Rodrigo, giré hacia él. Brindo por ti, y por el milagro que pagó tus deudas de juego justo antes de que vinieran a cobrar. ¿Quieren saber cuál fue el milagro? Fui yo. Arrojé copias de las transferencias bancarias al aire. Y por ustedes, padres. Cada pago de la hipoteca de esta hacienda, cada recibo de las tiendas de lujo, cada donación a la iglesia, lo pagué yo. La deshonra ha sido el cimiento sobre el que han mantenido su patético teatro. Saqué un último documento. Hablan de esta hacienda como el legado de los reyes. Pero un legado tiene un precio. Y ustedes dejaron de pagarlo. Hace un mes, una de mis corporaciones compró la totalidad de la deuda hipotecaria de esta propiedad. Lo que significa, querido papá, que yo soy tu dueña. Y esta noche, les informo que tienen 30 días para desalojar mi propiedad. Mentirosa. Rugió mi padre, abalanzándose hacia mí. Pero nunca llegó. Se detuvo, se agarró el pecho y se desplomó en el escenario. En medio del caos, me di la vuelta y bajé. Caminé con calma a través de la multitud aterrorizada. Salí de la hacienda mientras el imperio de mentiras de la familia Reyes se derrumbaba en cenizas detrás de mí. La venganza se había cumplido. No sentí triunfo, solo un vacío inmenso. Un domingo, conduje hasta el pueblo donde estaba enterrada mi abuela. Me senté junto a su lápida. Lo hice, abuela, susurré al viento. Gané. ¿Estarías orgullosa de mí? Y por primera vez en 24 años, lloré. Lloré por la niña que fui, por el bebé que perdí, por la mujer despiadada en la que me había convertido. La venganza no me había devuelto nada de lo que había perdido. El odio se había ido, y ahora, en el silencio, tenía que aprender a vivir conmigo misma. Me pregunto, ¿hice lo correcto, o me convertí en un monstruo peor que ellos?